Hola, 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 muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebana y te estoy recibiendo en este quinto día de camino. Todo es posible para el que cree, donde seguimos recorriendo los milagros o señales que Juan relata en su Evangelio. Y el quinto milagro que encontramos en el Evangelio de San Juan está en el capítulo 6, en los versículos del 16 al 21. Así que, como todos los días, te invito a que tomes tu Biblia, tu Nuevo Testamento, y leamos juntos este texto que nos va a resultar muy familiar, ya que todos nosotros, cuando navegamos por el mar de la vida, tenemos que atravesar tormentas en algún momento y necesitamos de la protección de Dios para liberarnos de las consecuencias de las tempestades que tarde o temprano llegan. Tarde o temprano llega el día que el cielo se nubla, que el viento arrecia y nos encontramos en medio de una gran tormenta. En el capítulo 6 leemos en el versículo 16: Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar donde iban. Después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se retiró al monte él solo, mientras los discípulos descendieron al mar. Por los otros evangelistas sabemos que fue el Señor mismo quien hizo que los discípulos entraran en la barca y fueran a la otra orilla. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22, leemos que el Señor fue quien obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla mientras Él despedía a la multitud. En Marcos capítulo 6, versículo 45 leemos algo parecido, es decir, que el Señor quería que sus discípulos abandonaran rápidamente ese lugar. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál era la razón para esa urgencia? Es que, como habíamos visto, había mucha gente en el pueblo que quería que Jesús fuera su rey. Y seguramente su intención era llevarle a Jerusalén justo en aquellos días en los que se celebraba la Pascua, una fiesta en la que cada año se recordaba la liberación de Israel de su larga esclavitud en Egipto. Y en esos momentos, cuando de nuevo estaban bajo la dominación de otra potencia extranjera, en este caso el Imperio Romano, el ambiente era totalmente propicio para que el pueblo se ilusionara con un nuevo Mesías, sobre todo si era Jesús, que acababa de demostrar su poder sobrenatural dando de comer a una multitud y que en otras ocasiones ya había sanado a los enfermos que le presentaban. Lo único que le faltaba era devolver la libertad a la nación de Israel. Ahora, era justo en este punto donde el Señor no estaba de acuerdo con ellos, porque la libertad que Él había venido a traer no era política, sino espiritual. Él vino a traernos la libertad del pecado y de sus consecuencias. Los discípulos eran parte de ese pueblo y por lo tanto también esperaban una manifestación similar del reino, así que lo más probable es que si se hubieran quedado allí, ellos mismos habrían intentado convencer a Jesús para que se prestara a los deseos del pueblo. Y como el Señor los conocía y sabía que todavía no estaban preparados para aceptar que cuando Él fuera a Jerusalén sería no para sentarse en un trono precisamente, sino para morir en la cruz. Por esa razón el Señor quiso sacarlos inmediatamente de ese ambiente para el que todavía no estaban preparados, y con bastante urgencia les mandó entrar en la barca y pasar al otro lado. Ahora imaginemos por un momento cuáles eran los pensamientos de los discípulos allí, porque habían embarcado contra su voluntad, justo cuando la multitud quería hacer rey al maestro, y como consecuencia de eso llegaron a encontrarse solos en medio de una noche tormentosa.
Seguro que se preguntaban por qué el Señor les había conducido a esa situación y por qué no estaba allí para ayudarles. Seguramente además estarían empapados y asustados. Buscaban alguna señal en el cielo, oraban pidiendo ayuda y nada. Si al menos Jesús estuviera en la barca, o si al menos estuviera en la orilla, pero no, Él no estaba a bordo. Y según nos cuenta Mateo, cuando relata en su evangelio este hecho, Jesús mismo les había pedido que cruzaran al otro lado del lago. Y dice el versículo 19 que habían remado 5 kilómetros, es decir, estaban cansadísimos. Los que saben de barcas y remos dicen que normalmente una barca puede recorrer 1,5 kilómetros cada 30 minutos, pero con buen tiempo, no en medio de una tormenta y en esas condiciones. Por lo tanto, ese promedio bajaba considerablemente. Leemos en el versículo 16 que habían zarpado al atardecer, y según el Evangelio de Marcos, todavía seguían remando a las 3 de la mañana. En más de una ocasión se habrán mirado asustados, diciéndose unos a otros: ya no podemos más, no vamos a sobrevivir. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 24, vemos cómo él describió la tormenta, diciendo que la barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Y de algún modo, esa experiencia nos resulta muy familiar, porque con mucha frecuencia también nos encontramos con viento en contra en nuestra vida, ¿verdad? Hay momentos en que parece que todo va bien y otros en los que estamos solos en medio de la oscuridad y a merced de los vientos y las tormentas de la vida. Por eso, todos nos identificamos con los discípulos en este pasaje, porque nosotros como ellos preferimos atravesar el lago, pero sin tormenta, con el viento a favor, con el sol iluminando y con Jesús a nuestro lado. Pero los discípulos estaban lejos de la orilla, lejos de la solución, y también, como nosotros, habían pasado mucho tiempo luchando en la barca, mucho tiempo cuidando a un enfermo, mucho tiempo en el hospital, mucho tiempo sin alguien en quien confiar. Y es así como las tormentas pueden controlar nuestras vidas y a veces parece que no terminan nunca. Pero entonces sucede lo que no esperaban. Dice el versículo 19, vieron a Jesús caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Y esto es lo que necesitamos recordar siempre. Antes de calmar la tormenta, el Señor se acerca a nosotros en medio de nuestra tormenta. Y nos dice lo mismo que le dijo a sus discípulos aquella noche: soy yo, no tengan miedo. En medio de todos nuestros problemas y necesidades, no tenemos que olvidar que nuestra necesidad más grande, sin ninguna duda, siempre es su presencia. Cuando las olas de tus problemas sean muy grandes y te hagan sentir pequeñito, pequeñita, no te olvides que Él está en camino. Cuando lleves mucho tiempo remando y aparentemente en vano porque sentís que no avanzás para ningún lado, no te olvides que Él está en camino. Cuando veas que estás lejos de la orilla, que estás lejos de la solución, que estás lejos de tus sueños, no abandones, porque Él está en camino. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, encontramos una promesa que podemos atesorar en nuestro corazón. Allí el Señor nos dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y en el versículo 5 agrega: no temas, porque yo estoy contigo. Por eso, cuando estés en medio de las tormentas, no te olvides que Jesús está en camino. Y en cuanto invites al Señor a subir a tu barca, vas a ver que tu vida, tus sueños y tus proyectos van a llegar a destino. No enfrentes solo la tormenta, seguí remando, seguí sacando el agua del bote si hace falta, pero sobre todo,
invita al Señor a tomar el timón de la barca de tu vida, porque nunca estás solo, Él siempre viene en tu ayuda, Él va a estar contigo en medio de la tormenta. Notemos que cuando el Señor se acercó andando sobre el mar, los discípulos tuvieron miedo. Primero, miedo por la tormenta y luego miedo al ver a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua, porque evidentemente ellos no esperaban que le hiciera algo así y se asustaron cuando lo vieron acercarse. Pero Jesús los tranquilizó diciéndoles: yo soy, no teman. Y cuando les dijo yo soy, podría tratarse de una forma de identificarse, pero sabemos que en este caso significaba mucho más, porque ese fue el nombre con que Dios se dio a conocer a Moisés en el monte Sinaí. Como vimos antes, la multitud quiso apoderarse de Jesús para hacerle rey, pero él no quiso y se apartó de ellos. Pero esto no quería decir que él no fuera realmente rey. Cuando se manifestó a sus discípulos en el lago, demostró que él es soberano sobre la naturaleza, que él es capaz de calmar las tormentas, que él es capaz de caminar sobre las aguas. Así pues, cuando los discípulos entendieron que era Jesús, dice Juan que quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar donde iban. Sin duda, se alegraron de que el Señor estuviera nuevamente con ellos y su presencia se notó, porque rápidamente llegaron a donde iban. Juan da por sentado, aunque no lo menciona, que Jesús calmó la tempestad. Los discípulos tuvieron que pasar por este momento de crisis, pero al final valió la pena, puesto que aprendieron que el Señor siempre está en el control de todas las situaciones, aun cuando no estaba físicamente con ellos. Él no los abandonó en medio de la adversidad. Primero los sacó de la tentación, luego oró por ellos y finalmente fue a su encuentro para llevarlos al lugar donde iban. Y esos pasos también sigue el Señor contigo y conmigo. No te dejas solo en medio de tus problemas. Ora por ti ante el Padre y luego va a tu encuentro para librarte de las tormentas. Así viene a nosotros en la actualidad. Se acerca a nosotros en medio de la tristeza y la dificultad. No sabemos por qué a veces espera hasta la medianoche. No sabemos por qué a veces espera hasta que las olas se agitan con fuerza. Probablemente lo haga porque sea el único momento en que estemos dispuestos a escucharlo. Ahora, el versículo 21 concluye diciendo que tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Este pudo haber sido otro milagro, o quizá Juan haya querido decir que sin demora alguna llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua ahora se había calmado. Lo que queda claro es que Dios llega siempre a tiempo. Él siempre aparece en el momento oportuno, a veces nos parece ausente o que demora demasiado. Y como los discípulos en aquella barca, azotada por la tempestad, perdemos la esperanza y el naufragio nos parece inminente. Pero la mirada de Jesús estaba sobre ellos. El evangelista Marcos, al relatar este incidente, nos contó que Jesús desde tierra vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra y entonces se dirigió a su encuentro. Y espero que recordar esta llegada providencial de Jesús a la barca te dé confianza para que cuando Él se acerque, cuando aparezca en tu vida, estés dispuesto a recibirle. Para mañana te propongo que leamos este texto, Juan 6, del 16 al 21, y te voy a dejar estas preguntas para que las contestes. Como siempre, no se las tenés que mostrar a nadie, así que lo mejor es que lo hagas con mucha sinceridad. Y si es por escrito, mejor todavía. Escribir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, expresarlos en el papel, siempre tiene un efecto muy positivo. La pregunta primera es: si estás atravesando una tormenta ahora mismo, ¿cuál es el origen de esa tormenta? En segundo lugar, imagina a Jesús en el medio de esa tormenta. ¿Qué crees que te diría? ¿Qué crees
que te está diciendo? Y la tercera pregunta es si le has pedido al Señor que tome el control de tu vida en medio de alguna tormenta. Y si lo hiciste, ¿qué pasó después? Y por hoy nos despedimos, recordando que podemos estar confiados en medio de la tempestad, porque Él siempre está con nosotros y es más, nos impulsa, nos invita, nos desafía a navegar mar adentro. Hasta mañana. Navegaré mar adentro hoy, las redes yo echaré, en tu nombre lo haré, no temeré, si en tus manos estoy, tu voluntad buscaré. Pescador yo seré y te seguiré, y todo lo dejaré por amarte y te seguiré. Mi vida entregaré solo a ti, Señor. Navegaré mar adentro hoy, las redes yo echaré, en tu nombre lo haré, no temeré, si en tus manos estoy, tu voluntad buscaré, pescador yo seré. Seguiré y todo lo dejaré por amarte y te seguiré. Mi vida entregaré solo a ti, Señor. Es más fuerte que yo. Aunque haya navegado todo el día, aunque haya pescado todo el día, muy poco por cierto, en el fondo del corazón está tu voz que me exige, que me recuerda lo que yo mismo más deseo: seguirte y navegar más adentro, confiando en una mejor pesca. Solo a ti te puedo seguir, solo tú tienes palabras. Navegaré, Señor, porque quiero seguirte. Gracias por insistir. Te seguiré y todo lo dejaré por amarte y te seguiré. Mi vida entregaré solo a ti, Señor. Navegaré mar adentro hoy, las redes yo echaré, en tu nombre lo haré. No temeré, si en tus manos estoy, tu voluntad buscaré, pescador yo seré y te Seguiré y todo lo dejaré por amarte y te seguiré. Mi vida entregaré solo a ti, Señor.